la atención al sacerdote ese día era yo. Y yo recuerdo que él les dijo a todos los que estaban ahí que no era importante que llevaran lo que llevaban, que lo importante era ese momento, ese encuentro con Dios. Era un sacerdote no muy común porque no era tan religiosote como los conocían, bueno, como los que fuimos católicos lo conocimos. Era así como de una mente más abierta, ¿no? Y me puso de ejemplo y me dijo, esta niña viene para tener ese encuentro. Y yo me acuerdo porque yo decía, ay, pues está hablando de mí, pues de quién más, ¿no? Yo recuerdo que todos salieron y todas las niñas pues con su familia y abrazos, y yo fui la única niña que salí solita. Nadie estaba de mi familia. Pero yo iba bien contenta porque yo dije, ya tengo a Dios en mí. O sea, porque alguien me había dicho que iba a estar en mí. A mí lo que menos me importaba era qué me iba a poner, si iba a ir gente a recibirme. Créanme que eso nunca me importó. Yo iba con mi corazón a Dios. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque yo la recordé en estos días. Yo en estos días me sentía como que algo pasaba en mí y me sentía pues como que Dios estaba lejitos de mí. Y de repente yo escuché una alabanza que me hizo recordar a mi primer amor. Y yo decía, cuando yo era niña y que me dijeron que yo iba a recibir a Dios, yo iba con ese anhelo, yo iba con esa ilusión. Y ahora que soy así como más consciente, yo digo, el Señor desde entonces entró en mí y de ahí yo considero que a partir de ahí yo sí fui apartada, porque pese a que yo vivía en una familia católica, yo jamás recuerdo, no, al menos que esté equivocada, pero jamás recuerdo que yo haya dicho a una imagen, hazme un milagro. Siempre mis pláticas eran con Dios. Había veces que yo me sentía muy sola. Yo soy hija única y tengo pues 5 hermanos, pero yo me sentía muy sola porque yo decía, bueno, pues ellos juegan entre ellos, ¿yo con quién juego? A mí siempre me decían, no, quítate de aquí porque eres niña. Ay, no, sácate. Y yo era una chillona de primera, porque yo siempre quería jugar lo que jugaban mis hermanos. Entonces yo sentía mucha soledad por ese tipo de cosas. Y yo decía, ¿por qué? Yo no quería ser mujer, yo quería ser niño, Señor, ¿por qué no me cambiaste? Yo no le decía Señor, yo le decía, Dios, ¿por qué no me cambiaste? Hubo veces que yo le dije a Dios, Dios, yo no quiero estar aquí, yo me siento solita. Y cuando yo tenía algo, yo le decía, yo sé que tú sí me escuchas, y tú sabes que me está pasando eso. Yo ahora que soy consciente recuerdo todo eso que había olvidado en el transcurso del tiempo. Y yo siempre le decía, yo sé que tú me escuchas y tú sabes que yo me siento así, porque yo no platicaba mucho pues con mi mamá, porque ella trabajaba, como muchas mamás, ¿no? Y pues no había mucho tiempo. Entonces, mi única forma de sacar todo lo que a mí me pasaba era platicándole a Dios. Y después empecé a escribir unos libritos, todo lo que me pasaba. Pero a veces que yo decía, ay, ya no quiero escribir. Y yo le platicaba a Dios. Y yo le decía, fíjate que hoy me pasó esto, fíjate. Yo eso lo había olvidado, pero lo recordé en este tiempo en el que me sentía, pues andaba yo así como alguna vez lo dijo Lico, ¿no? En el desierto. Y yo recordaba esos momentos en los que Dios estaba conmigo, en los que Dios me guiaba, en los que Dios me decía, me escuchaba. Y yo sentía que sí había alguien ahí conmigo, a pesar de que yo no lo veía.
a pesar de que yo no sabía el verdadero Dios que ahora conozco. En muchas ocasiones Él me guió. En algún tiempo yo tuve un novio del cual me enamoré así como que profundamente, y yo dije, si me dice que me vaya, me voy con él. Así yo pensaba, ¿no? Y hubo una vez que él no sé si vio la película de Mira quién habla, donde está la mamá del niño, ¿sí la han visto? Y está el taxista con ella y ella se imagina cómo va a ser su vida con él, ¿no? Así como que, ay, y de repente se da el regreso y dice, no, a mí así me pasó. Por un momento imaginé lo que iba a pasar si yo decidía irme con este chico, si él me lo proponía siquiera, ni nunca me lo propuso, ¿verdad? Pero yo decía, si él me dice que me vaya, me voy con él, o sea, así estaba yo, ¿eh? Pero él hace cuenta que así pasó en mi cabeza una película de cómo iba a ser mi vida si yo vivía con él o si yo decidía hacer mi vida con él. Y pese a que me dolió mucho, dije, no, yo no quiero una vida con una persona así. Yo no quiero vivir así. Y algo cambió en mi mente y dije, no, terminé con esta persona. Fue algo que me dolió mucho, porque yo todavía tenía la esperanza de que algún día regresara y me dijera, ay, mira, perdóname, mira, yo voy a cambiar, no sé. Y nunca sucedió y me dolió mucho, pero considero que Dios puso en mi mente que tenía que hacer eso y terminé con él. Muchos detallitos, así que si nos ponemos a contar, pues no terminamos, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios, cómo nos toma y nos va llevando, sin que a veces nos demos cuenta. Bueno, vuelvo a lo de mi primer amor. Si leyéndola también la palabra, encontré en Isaías 54, 6, 8. ¿Ya lo tienen? De 56 al 54, 6. Amén. Dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esta parte a mí me llegó mucho, porque me identifiqué con esa parte. Y fue cuando recordé todo ese tiempo, cuando recordé esa parte de mi niñez, que en algún momento en mi casa me dijeron que desde ahí yo era una rebelde, ¿verdad? Porque no hacía lo que decían mis papás en ese aspecto. Yo no considero que haya sido una rebelde, yo considero que Dios me estaba guiando, que Dios me estaba llevando por ese camino. Y de hecho yo les comentaba hace poco a mis hijos, ¿sabían que cuando yo era niña, yo iba a la iglesia cristiana? Había una amiga de mi mamá que era cristiana, y yo no sé si el Señor ponía gracia en mí, pero yo me daba cuenta que mucha gente así como que me veía con mucho cariño, y una de esas personas era ella, una persona a la que pues yo quiero mucho, ¿no? Y siempre le decía a mi mamá, oye, dejas ir a tu hija conmigo los fines de semana, y ella siempre me llevaba a todos lados, y mi mamá le tenía mucha confianza, pero antes de ir a nadar o a donde nos llevara, ella siempre me llevaba a la iglesia cristiana.